En medio de las menores expectativas de consumidores e inversionistas, el gobierno de la presidenta Bachelet hace frente a la desaceleración con una nutrida agenda. Y uno de los principales focos para reactivar la economía interna pasa por atraer inversión extranjera. Desde ese contexto, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, DIRECON, y el Comité de Inversiones Extranjeras firmaron un acuerdo de coordinación para mejorar el acceso de captación de capital foráneo. Abordamos este tema con Andrés Rebolledo, director general de la DIRECON. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Paulina. Partamos por lo que anuncié ya en el comienzo, en este acuerdo, que la idea es atraer inversión extranjera, que ha bajado bastante durante los últimos meses. Efectivamente, firmamos este acuerdo hace un par de semanas con el Comité de Inversión Extranjera. Lo importante resaltar aquí es que nuestra oficina de ProChile tiene una expresión muy extendida a lo largo del mundo en los distintos mercados. Nosotros hoy día tenemos 53 oficinas comerciales en 43 países. Por lo tanto, tenemos allí en los distintos mercados la posibilidad no solo de trabajar en materia comercial tradicional, en lo que se refiere a la promoción de exportaciones de bienes y servicios, sino que nos parece que también es un instrumento muy importante, muy fundamental, más aún a la luz de la coyuntura económica en Chile, de incorporarle de manera decidida no solo la promoción de comercio, como digo, sino la atracción de inversiones extranjeras a Chile. Y por lo tanto lo que hemos hecho con el comité es firmar un convenio que establece una serie de actividades, una serie de acciones, un plan de trabajo futuro y sobre todo capacitación y cursos de acción con nuestros agregados comerciales en el mundo. A partir de ahora, por lo tanto, también saldrán no solo a vender, sino que a captar capitales para que puedan llegar a la economía. Me imagino que ya hay medidas específicas en el corto plazo, porque hay que apurarse. Por cierto, de hecho, ya esta semana nos hemos de manera conjunta organizado un seminario en China. Están allá, de hecho, gente de ProChile y gente del Comité de Inversión Extranjera. Y hemos ya hecho una primera actividad y tenemos un plan de trabajo que contempla de aquí a fin de año 30 actividades en distintos mercados, que vamos a hacer este operativo conjunto, donde vamos a promover el comercio y también la atracción de inversiones. La verdad es que nos ha parecido que estas oficinas que nosotros tenemos en el mundo son un instrumento que no podemos desaprovechar y creemos que efectivamente hay allí un inmenso potencial respecto a la atracción de inversiones. ¿Dónde son los focos para empezar? Sabemos que China, ya lo has mencionado, es uno de ellos. Bueno, yo creo que China es un mercado interesante y un país desde el punto de vista de la atracción de inversión interesante porque tiene un potencial muy grande. Nosotros tenemos un acuerdo firmado con China hace ya varios años. El comercio ha fluido enormemente, pero la inversión no. Por lo tanto, efectivamente creemos que hay. Y, sin embargo, China sí ha invertido en América Latina, en muchos países socios, muchos países que están incluso en la vecindad de nosotros en América Latina. China tiene hoy día una expresión en materia de inversión muy importante. Por lo tanto, creemos que efectivamente ahí hay un mercado importante que trabajar. ¿Qué ha pasado con Chile? ¿Por qué no ha invertido en nuestro país? Nosotros creemos que, bueno, hay un tema de sectores, hay un tema de ciclo minero, donde probablemente en el caso nuestro estamos en una etapa más avanzada que lo que son otros países de América Latina. La inversión china está todavía muy radicada en muchos países en recursos naturales, en commodities. En ese sentido, en Chile probablemente la rentabilidad y los ciclos del negocio están en otra etapa. Sin embargo, hay algunas noticias ya respecto a algunas empresas del sector financiero, para no anunciarlo muy explícitamente, pero que podrían eventualmente, a partir de esa decisión de inversión en Chile, en el sector financiero, eventualmente a partir de ahí caer otros inversionistas que puedan mirar el mercado chileno con, diría yo, más detalle a partir de que ya cae aquí un inversionista muy importante. ¿Habría un aterrizaje, por ejemplo, de un banco importante de China en nuestro país? Podría ser. Bueno, vamos a hablar también de un informe que salió durante esta semana, el World Economic Forum. Habla de la competitividad, cómo está nuestro país rankeado, y la verdad que subió un puesto en relación al año anterior. Estamos hablando del puesto 33. Es el primero en Latinoamérica, pero aún tenemos muchas falencias, tenemos estancamiento en algunos sectores, específicamente, por ejemplo, el que tiene que ver con las tecnologías. Y ahí se me ocurre, ¿no es cierto?, una idea. China tiene muy desarrollado todo lo que es el tema tecnológico y que podría haber una alianza muy importante con esa nación. También en Japón estuvo hace algunos meses atrás Shinzo Abe, el primer ministro japonés, firmando acuerdos con nuestro país. Efectivamente, la inversión no solo es la atracción de capitales, y cuando una inversión se instala en un país como Chile, no solo trae capitales, sino que trae tecnología
asociada a esa inversión. Efectivamente, en ese sentido hay ahí un trade-off importante. Ahora, desde el punto de vista de lo que indicas del índice, efectivamente subimos un puesto. Es importante resaltar que este indicador es a nivel global muy determinante, todos los países lo miran, junto con probablemente el Doing Business del Banco Mundial, son los indicadores que más los analistas están ahí muy atentos respecto al comportamiento de las economías. Efectivamente subimos un puesto, lo que es una buena noticia en este contexto económico hoy día en Chile. Ahora, es verdad que el indicador uno tiene que analizarlo en todas sus dimensiones y en todos sus detalles, porque subir un puesto en definitiva es un promedio, pero el indicador está compuesto por muchas variables. De hecho, son 12 pilares distintos, en distintos ámbitos, desde el punto de vista de las políticas públicas, los temas regulatorios, los temas de transparencia, los temas de infraestructura, los temas macroeconómicos, los temas de educación, y todo eso finalmente es lo que hace que tú finalmente tengas una posición en el indicador. Si uno analiza los detalles de este indicador, efectivamente subimos un puesto en lo global, pero todavía tenemos muchos aspectos pendientes que son, diría yo, más coherentes con la agenda hoy día nacional que estamos implementando en el gobierno. Por ejemplo, donde no estamos en el lugar 33, sino que estamos por allá en el lugar 70, es en educación primaria, por ejemplo, o en temas de infraestructura, o en temas de innovación. Son otros indicadores probablemente donde estamos en los top 10, en los top 5, que hace que estemos finalmente en promedio en un lugar más. Y también, por ejemplo, estamos mal en incentivos a los impuestos para invertir. Así es, por eso todo eso digo que yo creo que hay que analizarlo en todas sus dimensiones, muy útil para efectos justamente de concebir cuáles son los distintos necesidades y desafíos de los distintos ámbitos de política pública, pero creo que con todo, subir en este indicador, ser el primero de Iberoamérica, no solo de América Latina, sino que incluido Portugal y España, es una buena noticia y creo que hay que resaltarlo en este contexto. Hablemos un poco de los incentivos para invertir, que es muy importante, lo hemos hablado, ¿no es cierto?, en este convenio que ustedes están estableciendo para usar las oficinas comerciales que ya han tenido muy buenos frutos en el sector exportador. Hablemos un poco también de otras medidas que me imagino que se están discutiendo a nivel del Ministerio de Economía, lo ha dicho el ministro Céspedes con relación a la derogación del DL 600 y en su reposición o en su reemplazo otro tipo de sistemas para ayudar a incentivar la inversión en nuestro país. Bueno, efectivamente es un tema muy importante. A propósito de la reforma tributaria, como tú indicas, hay una decisión respecto a la derogación del decreto ley 600. Y hoy día hay un proceso que lidera el Comité de Inversión Extranjera en que ha convocado a distintos expertos chilenos de forma transversal para poder hacer un planteamiento y una propuesta respecto a una institucionalidad y a instrumentos y políticas en torno a la atracción de inversiones. Efectivamente, nosotros somos una economía que estamos volcada en el comercio internacional, en los mercados mundiales, y probablemente uno de los rezagos institucionales que Chile ha tenido en el último tiempo tiene que ver con aquel ente encargado de la inversión extranjera. Creo que a partir de este comité las propuestas van a dar cuenta de la necesidad y la importancia de la inversión extranjera en el crecimiento y desarrollo económico de Chile, y por lo tanto creo que allí hacia fin de año y principio del próximo año va a haber muy buenas noticias en relación a la inversión extranjera y la institucionalidad asociada al fomento y atracción de inversiones. Seguimos hablando del fomento de las exportaciones, ahora las exportaciones de los pequeños y medianos empresarios, porque durante esta semana también hubo reuniones con el área económica y se habló, ¿no es cierto?, de una agenda de fortalecimiento de la economía. En el punto número 6 habla de este estímulo a las exportaciones con énfasis a las pequeñas y medianas empresas, también tomando en cuenta, ¿no es cierto?, este tipo de cambio que favorece las exportaciones. Efectivamente, en el marco de las medidas anunciadas por la presidenta Bachelet para la recuperación económica hay un punto asociado específicamente a las pymes exportadoras. Chile es un país que depende del comercio internacional, casi el 50% de lo que producimos no solo no se vende en Chile, sino que se vende en los mercados externos, y en ese contexto las pymes son un actor muy importante. Ahora, las pymes tienen desafíos importantes en el comercio internacional. Solo un par de datos que parece relevante. En Chile hay alrededor de 200.000 empresas. De esas, alrededor de 4.000 son pymes. De esas 4.000, solo un 3% exporta. Pero más aún, casi un 30% de las pymes que exportan lo hacen solo una vez y luego por distintas consideraciones y con dificultades y desafíos no lo siguen haciendo. Por ¿Falta lo tanto, de volumen?
falta de volumen, falta de certificación, falta muchas veces de calidad o simplemente porque el mercado doméstico, los negocios en su mercado doméstico y su modelo de negocio simplemente no lo contempla. Pero lo que quiero decir con estos números es que efectivamente allí hay un desafío muy importante. Sigue siendo las grandes empresas las que explican más del 95% de lo que Chile exporta al mundo. Y dentro de esas grandes empresas el cobre tiene un importante, dentro de esta tabla, un importante número. Por cierto. Estamos hablando más del 50%, ¿no? Si uno toma el sector minero, probablemente uno tiene alrededor del 50%. El sector cobre depende del precio, puede estar efectivamente entre 40 y 45%, pero sin duda que ese hoy día el principal desde el punto de vista de volumen de exportación. Y en ese contexto, una de las 6 medidas que anunció la presidenta tiene que ver exactamente con esto: cómo alentar y implementar políticas específicas para que la pyme se incorpore a los mercados internacionales, y para esos efectos hay una serie de instrumentos que hemos diseñado y liderados en este caso por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas. Nosotros propondremos prontamente una agenda muy específica para estos efectos. Bueno, una buena noticia para las pequeñas y medianas empresas ante este favorable precio del dólar, obviamente que para generar, ¿no es cierto?, todo un ambiente, un ecosistema que promueva las exportaciones nacionales y una mayor diversificación de ellas. Andrés, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en este programa. Muchas gracias por la invitación. Así finalizamos Mirada Financiera. Como siempre, la invitación es a quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto. CNN Chile y BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera.